cuando gusten. Bien, vamos a compartir lo que son el material para la clase de hoy, posición del taller del día de hoy. En un minuto. Sí, previo a ello, si me permite, querido doctor, Sí, eh, primeramente, buenas noches a todos nuevamente, en especial a vos, querido Cristian. Primeramente, agradecido por la invitación. Eh, es un honor que me puedan tomar en cuenta para poder compartir algo de lo que es el derecho procesal penal y fundamentalmente el tema de poder no prácticamente aprender, sino repasar o recordar institutos procesales de lo que es la etapa de impugnaciones, ver algo de la parte de la experiencia o del diario vivir de la práctica profesional y bueno, con el mayor gusto para poder compartir algo de lo que uno sabe este, y bueno, esperemos que pueda ser de provecho esta sesión respecto al tema de los recursos en materia penal. Y nuevamente agradecido contigo, Cristian, y con la consultora SETCAM que realiza estas actividades académicas en beneficio del Foro Cruceño y de todos los abogados, estudiantes y todos aquellos quien de alguna u otra manera le interesa el ámbito del derecho. Y bueno, ahí estamos para poder abordar respecto a la temática. sin más preámbulos, entonces damos inicio. Cuando usted quiera, querido doctor, adelante, ya están las diapositivas en la pantalla. Perfecto. Bien, le agradezco, Cristian, para que nos pueda guiar por el tema de conexión del internet. Se nos hace un poco dificultoso la transmisión, pero el tema que nos pueda colaborar con la diapositiva. Pero más que eso, el tema de hacerlo algo dialógico, el poder ver un poco de lo que es los recursos. Eh, Nuestra norma procesal penal establece concretamente 5 recursos, 5 institutos procesales para impugnar resoluciones, de los que vamos a tratar de abordar hoy 2 o 3 de ellos. Previo a eso, vamos a tratar de ver un poco el marco jurídico o la norma general, todo lo que respecta a la impugnación para poder luego abordar a estos recursos. Es bueno primero partir de que un recurso es un medio de impugnación y ese medio de impugnación se sustenta en un derecho. Ese derecho está consagrado no solo en la norma sustantiva o adjetiva penal, mejor dicho, no solo en la norma adjetiva penal, el Código de Procedimiento Penal, que regula a partir del 394 los recursos para poder impugnar resoluciones, sino que esto deviene desde la norma constitucional. Y es bueno aquí, cuando hablamos de la norma constitucional, hacer énfasis en que la norma constitucional no es una simple o norma importante o norma fundamental, como la conocíamos o como la teníamos siempre en esa concepción. ¿Sí? Consideramos a la Constitución política como esa norma fundamental o norma principal, o como su nombre, como siempre la conocimos como la famosa Carta Magna, que de Carta Magna deviene solo el nombre figurativo por lo histórico de la primera Constitución. Pero hay que hacer una diferencia bien sustancial
cuando hablamos de que el recurso o los recursos como medios de impugnación tienen sustento en la norma constitucional. Y de ahí que hay que retroceder para poder hacer una diferenciación del sistema de Estado en el que nos encontramos. No considero que sea necesario que tengamos que retroceder a cómo hemos llegado a una resolución para poder impugnar todo el trámite del proceso penal. Entiendo que en este curso de capacitación se lo ha visto ya anteriormente, todas las etapas procesales, desde la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa del juicio concretamente, y que estos recursos vienen de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos para poder impugnar, atacar o reclamar determinadas resoluciones en cada una de las etapas procesales que se encuentran. Sin embargo, cuando hablamos del tema de los recursos de impugnación, señalábamos de que esto viene desde la norma constitucional. ¿Y por qué hacer énfasis en la norma constitucional? Cuando nosotros hablamos de la constitución política del Estado, hay un cambio sustancial que es necesario recordarlo del 2009 para adelante, cuando se pone en vigencia la ya no nueva constitución, porque ya llevamos más de 13 años de constitución, ya no es tan nueva, pero seguimos arrastrando el nombre de la nueva constitución política del Estado. Esa nueva constitución que no solo es un nuevo texto constitucional, no solo es una nueva constitución, hay un aspecto fundamental que conlleva este nuevo contexto constitucional. Significa el cambio de sistema de Estado respecto al ámbito del derecho. Cuando nos encontramos en vigencia de la antigua Constitución Política del Estado, teníamos una Constitución Política que establecía un sistema o un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, o concretamente llamado el Estado Legislado de Derecho, ese Estado Legislado de Derecho se materializaba en función al principio de legalidad. Vale decir que lo que establecía la ley, eso debía cumplirse. Y muchos deben recordar lo que nos enseñaron en la universidad, que la ley se cumple, la ley no se discute, ¿sí? La ley es la ley. Y ahí decía, dura es la ley, pero es la ley. El cumplimiento obligatorio y sin excusa al mandato normativo. Y eso no es un principio, no es respecto a la Constitución, sino respecto a la ley. Es decir, la Constitución se constituye en esa norma fundamental, pero que carece de un efecto normativo. Simplemente es nominal, declarativo, establece derechos y esos derechos se materializan mediante ley. Es decir, el desarrollo legislativo genera las normas legales, las leyes, y es a partir de estas leyes las que se regulan todos los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Por tanto, lo que se debía cumplir era la ley, no la Constitución. A partir del 2009, con esta nueva Constitución del Estado, deja o se supera este Estado legislado de derecho y pasa a un Estado constitucional de derecho. De ahí es que se supera también el principio de legalidad por un principio de constitucionalidad. Y ahí está el tema de fondo. Cuando hablamos de un principio de constitucionalidad, cambia el sentido de interpretación normativa y además de la aplicación normativa. Porque como que dejamos de lado ese principio de legalidad que tenemos que cumplir la ley sí o sí. Ya no la cumplimos ahora la ley sí o sí. Es decir, no podemos cumplir la ley a ciegas. Este principio de constitucionalidad que supera el principio de legalidad establece de que la ley se cumple. Y hasta ahí coincide con el principio de legalidad. En el marco del principio de constitucionalidad,
coincide con el principio de legalidad. Pero hay un aditamento fundamental que ahí es el cambio sustancial. La ley se cumple sí o sí, siempre y cuando sea conforme a la Constitución. Esa condicionante que le pone el principio de constitucionalidad, que supera el principio de legalidad, hace el cambio sustancial. Entonces quiere decir que ya no toda la ley debe cumplirse porque sí, sino solo cuando esta es conforme a la Constitución. ¿Y a qué hacemos énfasis esto? Porque luego vamos a llegar a ver cómo a partir del 394 del procedimiento penal para adelante regula cada uno de los recursos de impugnación que establece en materia penal. Y el fundamento que tiene este a partir del artículo 180, si no me equivoco, 182 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el principio de impugnación. Entonces, decíamos, en este principio de constitucionalidad, el cual se materializa el Estado constitucional de derecho, que supera al Estado legislado mediante el principio de legalidad. Entonces, la ley ya no se la cumple porque sí, la ley debe cumplirse siempre y cuando esté la Constitución. Y ahí que decíamos que el artículo 182 de la Constitución establece un derecho y garantía a la vez, cuando establece de manera expresa que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Pero retrocediendo tenemos el artículo 8.2, inciso H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a recurrir al fallo ante un juez o tribunal superior. Y este derecho no solo es el reclamo que debe hacer aquella persona que se considera afectado, sino que además implica el ejercicio de ese derecho mediante la facultad o la posibilidad de cuestionar cualquier resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional, es decir, dentro del mismo ámbito que se le emitió. Y esto es un fundamento natural, que una resolución judicial es una obra humana. Al ser una obra humana, es susceptible de defecto. En consecuencia, al ser fruto de un acto humano, puede contener errores o generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho. En cualquiera de esos errores que pueda incurrir la autoridad jurisdiccional, no deja de ser una obra humana. Entonces, esa obra humana es la que debe tenerse la oportunidad para poder reclamarse sobre la ilegalidad, sobre la injusticia de la decisión judicial. La resolución judicial como tal no es más que una formalidad, el documento que contiene una decisión judicial. Lo que se impugna, si bien es a la formalidad, es decir, a la resolución, al auto, a la sentencia, la resolución judicial como tal, sin embargo, ese es el elemento formal. Lo que se apela, lo que se impugna, es la decisión contenida en la resolución. Y esa decisión deviene de dos aspectos que debiera contener la resolución, en algunos casos mal desarrollado o en otros casos la inexistencia o la suplantación mediante otros elementos que equivocadamente pueden interpretarse como el contenido fundamental de la resolución. Estos dos elementos que hacen a la decisión van
por el tema de la motivación y la fundamentación, o al revés, la fundamentación y la motivación. Es decir, la fundamentación a partir de sus dos vertientes, la fundamentación del hecho, la fundamentación del derecho y la motivación jurídica. Es decir, ¿cuál es la circunstancia o el supuesto fáctico en el cual ha valorado la autoridad judicial para luego considerar el ámbito o el aspecto normativo en el cual sustenta la decisión que conlleva a la motivación? La motivación es cuál es la razón de su decisión. De ahí viene cuál es el motivo por el cual valorando hecho y derecho llega a tomar la decisión, y esa razón de su decisión se constituye en esa motivación. La ausencia de estos dos elementos, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la ausencia de estos elementos no solo que es una resolución incompleta, sino que es una resolución arbitraria e ilegal, porque se está determinando una decisión judicial en base a un capricho de la autoridad jurisdiccional. Una resolución que no contenga estos dos elementos de fundamentación y motivación, no solo que se le quita una parte de la resolución, es decir, la inexistencia de este elemento, sino que además se determina como arbitraria porque la decisión no está sustentada en un aspecto normativo de manera objetiva y no hay una razón jurídica de la decisión. Si no hay una razón jurídica de la decisión, en consecuencia, es una decisión porque sí. Es decir, a la autoridad judicial se le ocurrió decidir de esa manera y pues ese es su parecer, ese es su gusto y lo materializa en la resolución judicial. Viene a considerar que, que este derecho de recurrir se constituye no solo en un derecho humano, sino también en un principio que debe ser observado en la administración de justicia. Lo que importa aquí, el deber de toda autoridad judicial es de asegurar y garantizar que en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento se garantice esta o se dé garantía a la seguridad jurídica reconociéndole la doble instancia. Es decir, de que toda persona que acude ante la administración de justicia debe estar consciente de que la decisión de la autoridad judicial, que es obra humana, no va a ser definitiva, sino que en el caso de no ser satisfecha de acuerdo a su pretensión o lo que considera como justo, esté facultado para poder reclamar o impugnar la resolución. Entonces tenemos que el artículo 94 de la norma adjetiva del procedimiento penal establece como el derecho de recurrir. Y ese derecho de recurrir no es que lo crea este procedimiento penal. Este derecho de recurrir viene de la norma constitucional, o sea, de la norma fundamental. No de la nueva constitución, porque esta regulación o esta provisión normativa existía antes de la nueva constitución. Pero como lo señaló el Tribunal Constitucional en varias sentencias constitucionales, que el cambio de una constitución no significa el cambio de un sistema normativo, sino simplemente el cambio de un texto constitucional y que la previsión normativa simplemente evoluciona, no es que desaparece y aparece un nuevo
un nuevo texto constitucional. Simplemente hace una transición y evolución al texto constitucional. Entonces, en esa transición no hay que desaparece una norma y aparece una nueva, sino simplemente que evoluciona y trasciende de una anterior constitución a la nueva. Cuando el artículo 394 establece ese derecho de recurrir, lo señala como que estableciendo que toda resolución judicial será recurrible en los casos expresamente establecidos por esta norma. Y esto, si lo entendemos a partir del artículo 180 de la Constitución, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, entenderíamos como un derecho amplio e irrestricto. Pero luego vamos a ver de que si bien el artículo 180 es extremadamente proteccionista, más que proteccionista, es decir, de, de otorgar una garantía amplia respecto a la impugnación. Aparece luego la norma que le establece límites a la impugnación. Y esos límites en función a las condiciones que establece para cada uno de los recursos. Ya ingresando concretamente a las normas generales del recurso de impugnación, la segunda parte del 394 del procedimiento penal señala que el derecho de recurrir corresponde a quien le sea expresamente permitido por la ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante. Y de aquí tenemos un elemento, la legitimación activa. Es decir, ¿quién está facultado para poder recurrir, para poder apelar, impugnar? No toda persona puede recurrir, impugnar o apelar a favor de alguien, sino solo aquella quien ostente la legitimidad activa o la legitimación activa. Si bien este artículo 182 de la Constitución Política de Estado reconoce y garantiza el derecho a la impugnación en los procesos judiciales, derecho que en materia penal es de carácter personalísimo, que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa. Así lo señalaba o lo señala el artículo 394, que quien el sujeto procesal facultado para poder impugnar es aquella, es decir, aquella quien haya sufrido algún agravio respecto a la resolución. Por otra parte, la parte acusadora o la parte civil, o en su caso el representante del Ministerio Público, quien se vea afectada por la resolución. En algunos casos se ve de que cuando una persona generalmente en audiencia de medidas cautelares, cuando se dicta las medidas cautelares como tal, en el caso de determinarse detención preventiva, el 251 establece un plazo para poder interponer, es 72 horas, no de 3 días, 72 horas. 72 horas va a poder interponer el recurso de apelación. Y claro, aquí se genera una complejidad porque
el afectado por la resolución o el que se considera afectado por la resolución es el imputado detenido preventivo. Y aparece el abogado del imputado presentando mediante memorial, era formal, el recurso de apelación incidental. Y claro, como no es tan fácil acudir hasta el recinto penitenciario para que firme el abogado, para que firme el imputado, lo firma el abogado y a veces le pone ahí por la parte impedida. Y ahí se genera una complejidad en el tema de la formalidad de exigírsele que al impedido tenga que firmar o de que si el abogado a nombre, como es su representante, su patrocinante, mejor dicho, puede interponer este recurso. Y tenemos de que el abogado como tal no tiene ninguna afectación respecto a la resolución, no ha sufrido ningún agravio. Por lo tanto, no está facultado para poder interponer al nombre del imputado ningún recurso, por lo que carece de esa facultad para poder interponer en representación de su defendido. Uno, porque la defensa en materia penal es personalísima, que implica que cualquier recurso debe ser una manifestación de la voluntad de la parte que se considera ofendida. ¿Y de qué manera manifiesta su desacuerdo o su reclamo en la vía de la impugnación? No es otra que suscribiendo o etapando su firma en el memorial del recurso, a menos que lo haya hecho de manera verbal en la audiencia. Muy distinto. En audiencia, claro, el abogado estaba facultado en el ejercicio de la defensa para poder interponer. Muy distinto en la vía del trámite escriturado para que pueda interponer el recurso de apelación. Ya no tiene las facultades porque el abogado como tal no está, no se encuentra agraviado por la resolución, sino su defendido. Y ahí tenemos el auto supremo 136-2020, que ha establecido que el abogado particular carece de legitimidad activa para interponer recursos en representación de su defendido. Esto por no ser la persona directamente afectada con los supuestos agravios que contendría el auto recurrido. El derecho de recurrir corresponde a quien desea expresamente permitido por ley y no estándole permitido ejercer ese derecho al abogado patrocinador. Entonces, en conclusión, de lo que ha establecido esta jurisprudencia ordinaria del Tribunal Supremo, los recursos no pueden ser interpuestos por cualquier persona a título personal o en representación del supuesto afectado o del interesado, porque solo este afectado es quien goza de la legitimidad activa necesaria para poder plantear un recurso en base a la vulneración de derechos que considera que le provocó la resolución y porque la normativa penal solo le faculta de manera exclusiva a esa persona. No puede otra persona, por muy amplia o restricta que pueda ser la defensa, no puede arrogarse en la representación el ejercicio de un derecho en representación de una persona que la misma ley no le faculta. Entonces, tenemos la primera característica, si podemos considerar dentro de la naturaleza de los recursos de impugnación, es la legitimidad activa. El segundo elemento como característica de
los recursos de impugnación es el efecto extensivo. ¿Qué tenemos por el efecto extensivo? Cuando en una causa existen varios coimputados o varios procesados, el recurso interpuesto por uno de ellos, por cualquiera de los procesados, favorecerá a todos los demás, a menos que el motivo o los motivos en que base sean exclusivamente personal. Ahí tenemos el artículo 397 que sustenta este efecto extensivo del recurso de impugnación. El fundamento que se sustenta en la necesaria congruencia de que debe existir en una resolución judicial, considerando de que sería un absurdo que tras apelar el recurrente sea beneficiado de alguna forma con la resolución de la apelación y el resto de los coimputados o coprocesados mantengan su situación. Es decir, si el elemento por el cual se beneficia a uno de los procesados tiene identidad en los demás procesados, aún ellos no hayan apelado, debe favorecerles el resultado de la apelación. Vale decir, por un recurso de apelación incidental interpuesto por habérsele denegado la cesación a la detención preventiva, si quien recurre tras la resolución que le denega esta cesación termina siendo beneficiado con la modificación de su situación jurídica a través del auto de vista que emita el tribunal de alzada que conozca la apelación, tras emitirse esta resolución que le beneficia, el contenido de la resolución debe beneficiar también al resto de los coimputados, siempre y cuando las características o los elementos por el cuales se consideró para beneficiar a este coimputado también aparecen o subsisten para los demás. Ahora, este efecto extensivo tiene una limitación. Cuando el motivo de beneficiar al recurrente en apelación sea de estricto orden personal. En este caso, no tendría sentido intentar ampliar este efecto hacia los otros coimputados, porque lógicamente sus circunstancias personales son completamente distintas. Vale decir, en el mismo ejemplo de la apelación incidental a una resolución que haya rechazado o haya negado la cesación a la detención preventiva, en el caso de que concurran varios coimputados y que solo uno haya recurrido y se le haya beneficiado a una de los coimputados y se haya considerado que para uno de los coimputados, por ser de sexo femenino y encontrarse en estado de gestación, le consideran su situación y le revocan o le modifican la resolución, modificando su situación jurídica y le conceden el reclamo o la impugnación. Esta circunstancia por el cual se considera la modificación de la resolución, lógicamente no puede beneficiar a los demás coimputados de sexo masculino o varones. Uno, porque no están en estado de gestación y dos, porque la razón de la decisión, y ahí vemos la fundamentación,
el fundamento de hecho o el supuesto fáctico que se considera en la resolución ha sido considerando dos elementos. Primero, la situación del sexo femenino, una situación que puede haber considerado una situación de vulnerabilidad o una situación excesiva que se puede encontrar en un recinto penitenciario. Y dos, el elemento más fundamental, el estado de gestación, que lo estaría colocando en una situación muy desfavorable de desventaja o de peligro respecto a la salud o la vida de la mujer gestante y respecto a la protección que se le debe dar al ser que está en estado de gestación. Entonces, esos elementos que ha considerado el Tribunal de Alzada al momento de revocar la resolución impugnada y modificar su situación jurídica no son comunes para los otros coimputados, porque uno, no son de sexo femenino y dos, no están en estado de gestación. Por lo tanto, ninguna de las condiciones o los supuestos que se consideraron para la resolución no contiene, por tanto, no podría beneficiarse. Y ahí es que viene la limitación respecto al efecto extensivo. Una tercera, un tercero elemento o característica de los recursos de impugnación es el efecto suspensivo. ¿Cuál es el efecto suspensivo de la impugnación? La norma en general que regula los recursos, si bien todo recurso tiene distintos efectos, lo más común es el suspensivo y devolutivo, y en alguna materia el diferido. Sin embargo, en materia penal, fundamentalmente se aplica el efecto suspensivo. Y esto en razón a una naturaleza propia de la materia, considerando que los efectos de una resolución judicial generalmente terminan limitando, suspendiendo o restringiendo derechos fundamentales de las personas, en este caso del procesado. Es decir, si es un auto interlocutorio de audiencia de medida cautelar, se ha dispuesto la detención preventiva. Entonces, hay una limitación, una restricción al derecho de una persona. Claro, en este caso, el efecto no aplica en su generalidad el suspensivo, sino en el efecto devolutivo, pero más propiamente en el no suspensivo. Quiere decir que pese a la impugnación, la resolución que contiene la decisión de la autoridad jurisdiccional debe ejecutarse, que es muy distinto a el efecto a la apelación restringida, que está vinculada a la sentencia final. Ahí aplica el efecto suspensivo. No se le puede aplicar la condena a una persona mientras no se ejecutoria la resolución y, de consecuencia,
si está en curso una impugnación, debe suscitar lo más favorable para el recurrente, en este caso, el condenado. A pesar de que vale decir que suspenderá o paralizará la ejecución de las disposiciones contenidas en la resolución impugnada. Entre tanto, no sea resuelta la impugnación planteada. Este efecto es una consecuencia de la pérdida de competencia por parte del tribunal ACUO, la cual se encuentra suspendida mientras que el tribunal ATKEM, el tribunal de alzada, resuelva la impugnación. Por ello es que no se puede ejecutar la resolución primigenia, además de que se debe considerar de que si está en duda la idoneidad de una resolución judicial, es lógico que no se la ejecute mientras no sea verificada por una autoridad superior, un tribunal de alzada, que va a hacerle el examen o la revisión a la resolución a efecto de determinarse la procedencia de la impugnación o del reclamo de quien se considera agraviado. Bien, esas son una de las tres características eh, más importantes respecto a la naturaleza del recurso o de la impugnación en materia penal. Ahora, hay ciertas condiciones que ha establecido el legislador para interponer una, una apelación o una impugnación. Si bien en la legislación penal boliviana, ya lo hemos señalado que el derecho de recurrir no es absoluto, porque su aplicación va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, los requisitos y las condiciones de admisibilidad del recurso que estén establecidos en la normativa procesal penal y así también en la jurisprudencia, ya sea constitucional o ordinaria. Por un lado, de que esta impugnación no puede ser ejercitado por cualquier persona, que es lo que habíamos visto hace rato respecto a la legitimación activa. No puede ser ejercitado el derecho de impugnación por cualquier persona ni de cualquier forma. Este ejercicio del derecho a la impugnación exige el cumplimiento de una serie de condiciones que están legalmente establecidas en la ley. Es decir, el derecho a recurrir va a estar supeditado o está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otra manera, que cada uno de los recursos debe ser formulado de tal forma o como prevé la norma procesal, que requiere la diligencia del recurrente, el cumplimiento de los plazos, la forma procesal y además de todos los otros requisitos que establezca la norma. Entre uno de ellos se tiene la fundamentación de los agravios en la impugnación. Es decir, que el recurso de impugnación debe contener necesariamente fundamentación de agravios que ha sufrido a consecuencia de la resolución impugnada.
Es decir, que cuando planteamos un recurso de apelación, de impugnación, de cualquiera de las características que establece la norma procesal penal, ya sea de manera oral o escrita, cuando lo interponemos el recurso de manera oral, como no faculta el 251 o el 404, distinto al que establece la apelación restringida en el 407, 8, si no me equivoco, que necesariamente debe ser escrita. A diferencia de la apelación del recurso de reposición o el de la apelación incidental, ya sea por el 404, 401 o por el 251, esta puede ser oral o escrita. La que establece el de la apelación restringida necesariamente debe ser escrita. Indistinto a ello, ya sea que se interponga de manera oral o escriturada, debe contener el fundamento en que basa o en el que sustenta el reclamo de la impugnación. Es decir, debe explicar por qué considera que la resolución es errónea o es injusta. Por lo que necesariamente debe explicar en qué parte de la resolución impugnada se encuentra el error o la omisión que ha incurrido el juez o la autoridad judicial, en qué forma es que contradice a la norma vigente, cómo es que vulnera su derecho fundamental. Es decir, la fundamentación de su apelación debe contener, aunque de manera sucinta, concreta o breve, pero debe contemplar todas aquellas vulneraciones que considera que ha sufrido y que contiene esta resolución que ahora es objeto de impugnación. Tomándose en cuenta que no es una función del juzgador, es decir, de quien va a conocer el recurso, realizar esta tarea de oficio. Más aún si aquella escasa o limitada fundamentación es incomprensible. Es decir, que el recurrente, el apelante, quien impugna una resolución, que tiene legitimación activa además para poder realizarla, necesariamente ha sufrido un agravio por la resolución. Por lo que no es suficiente que la resolución sea contraria a la norma. Sí, porque la autoridad judicial, el juez, puede incurrir en un error normativo, incluso hasta inaplicar o aplicar erróneamente un precepto normativo, pero ese aspecto no le va a ser suficiente para poder interponer, sino a partir de que pueda identificar o demostrar de manera fundada en su recurso que ese aspecto de la errónea aplicación de la norma o la inaplicación de una norma, que es totalmente distinto uno a lo otro. Inaplicar una norma es no aplicar el precepto normativo. Y la errónea aplicación es aplicar una norma distinta a la que correspondía. En consecuencia, ya sea de la una o de la otra forma, se traduce en una resolución que considera injusta. La injusticia de la resolución debe provocar agravio. Ese agravio que contiene necesariamente la resolución debe contenerla. No es que el agravio se la pueda
interpretar a partir de la consecuencia de la resolución, sino que la resolución propiamente debe contener ese agravio o debe provocar ese agravio a partir del contenido de la resolución. Si bien está el principio de verdad material y acceso oportuno y efectivo a la justicia, no solo reconoce el 115 y 180 de la Constitución, es necesario que para plantear un recurso o una impugnación que pretenda dejar sin efecto eh, una resolución, una decisión judicial o la modificación de la misma, debe necesariamente explicar de qué forma, bueno, primero identificar el agravio y luego de qué forma es que esa resolución judicial está causando el agravio. Considerando siempre de que el simple hecho de que una decisión judicial sea contrario a la norma, pero que no causa ningún agravio a derechos de las partes, no es causal suficiente para poder eliminar o dejar sin efecto un acto jurídico y como consecuencia de eso retrotraer el proceso hasta un determinado punto. De ahí es que se debe considerar que ya el Tribunal Constitucional, en varias sentencias constitucionales, ha establecido el régimen de las nulidades en materia penal, que no solo está establecido en esta jurisprudencia constitucional, sino en algunos principios doctrinales del derecho que se constituyen además en criterios para poder resolver una situación jurídica, en el cual reconocen generalmente de entre todos dos principios fundamentales. El principio de la convalidación y el principio de la trascendencia. Y que el Tribunal Constitucional, mediante estos principios establecidos, que no pueden ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de la misma resolución, los actos cumplidos con inobservancia de derechos y garantías previstas en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad o en la norma objetiva, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. Y entonces aquí establece dos circunstancias excepcionales para no dejar sin efecto o evitar la nulidad de un actuado, de una resolución. La subsanación y la convalidación. Es decir, si un defecto puede ser subsanado, no genera nulidad. Si un defecto es convalidado, tampoco genera nulidad, salvo lo establecido en el 168. Ahí no hay que olvidar el defecto absoluto que establece y en sus tres circunstancias. Fundamentalmente, cuando refiere que no serán susceptibles de convalidación aquellos que vulneren derechos y garantías constitucionales. Es decir, cuando el acto defectuoso no pueda ser saneado ni convalidado, el juez necesariamente o obligatoriamente debe declarar su nulidad. Así establece el 167, demostrando con el principio de convalidación y de trascendencia se encuentra sumido en este precepto normativo. De lo que se deduce de la misma necesidad que el afectado
demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso o del acto procesal del cual pretende la nulidad no pueda ser subsanado ni convalidado, en cuyo caso el perjuicio o el agravio estaría latente o vigente. Observándose que no se incurra en un error de que ese defecto no sea fruto de la conducta pasiva o negligente de quien ahora invoca la nulidad. Por lo tanto, para tener claro esta condición de la impugnación respecto a la existencia o la demostración del agravio, reiteramos lo que se señaló anteriormente. No es suficiente la inaplicabilidad de un precepto normativo o haber aplicado erróneamente, sino que a consecuencia de esto se ha generado un agravio. Y ese agravio debe ser concreto, real y demostrable. Esa demostración del agravio debe tener fundamento para poder demostrar cómo es que se debió aplicar la ley, cómo es o de qué manera es la errónea aplicación de la norma y el haberlo hecho de esta manera ha generado el agravio determinado o el agravio que está desnudando, exponiendo, determinándolo, precisándolo, y que ese agravio no tiene sino la única vía por medio de ese recurso para poder reclamarlo y dejar sin efecto el acto procesal y por tanto superar la, la vulneración mediante este agravio. Otra de las condiciones que se dan es la subsanación de los defectos. Y ahí viene que se constituye además como una regla general esta condición. Se sustenta en el principio pro actione, que faculta, más que facultar, obliga a la autoridad jurisdiccional que cuando un recurso ha sido interpuesto erróneamente, debe otorgarle un plazo, de acuerdo a ley, para que pueda subsanar eh, o modificar su impugnación. Sin necesidad de ingresar a considerar el fondo, sino identificando la, eh, la, la manera errónea de haber apelado, otorgándole el plazo para poder subsanar. De ahí es que hay un principio de la prohibición de rechazo directo, es decir, no puede rechazarse o declararse inadmisible un recurso defectuoso interpuesto por la parte que se considera agraviada sin dar previamente una oportunidad para la subsanación de los defectos que se han advertido en la impugnación. Y ahí viene una limitación a esta subsanación. A menos que el origen de este defecto sea una actitud negligente o maliciosa del apelante.
ahí ya se castiga con el rechazo sin trámite o el rechazo in limine, cuando necesariamente se advierta la inexistencia total del fundamento para poder impugnar o que el error sustancial sea evidentemente grosero, es decir, no haya al menos motivo singular mínimo que pueda considerarse para poder atenderse la apelación. Por lo que se castiga no es la mala apelación, sino la voluntad, más que la voluntad, la intencionalidad dilatoria de quien pretenda apelar por apelar. Otra condición para interponer el recurso de apelación es la autoridad facultada eh, para interponer el recurso. ¿Ante quién se interpone el recurso? Y tenemos que, como regla general, todo recurso debe interponerse ante la misma autoridad que emitió, dictó o resolvió o decidió, que o es completamente distinto ante quién se interpone que quién va a conocer y resolver recursos. Son dos cosas muy distintas. La regla general es, se interpone el recurso ante quien lo emitió la resolución, de quien resolvió. Y de acuerdo al procedimiento, en algunos casos remitirá de manera directa ante el tribunal de alzada, en algunos casos correrá en traslado para que con o sin la contestación, vencido el plazo, pueda remitirse ante el tribunal de alzada. En cualquiera de las dos circunstancias, es el tribunal de alzada quien va a primero conocer y resolver la impugnación, que no es otra cosa que la reclamación, el reclamo formal a la decisión judicial, que está contenida en una resolución. Por lo tanto, no se puede acudir ante un tribunal de alzada de manera directa, sino por medio de la autoridad quien dictó la resolución que se impugna o se pretende su nulidad, su revocatoria eh, o su retroceso. Finalmente, uno de las condiciones también importantes al momento de interponer una impugnación es la adhesión y el desistimiento. Quien se considera agraviado por una resolución puede adherirse a otra apelación ya interpuesta sin necesidad de que tenga que interponer o plantear su propia apelación. Y ya no estaría obligado a presentar la prueba, sino al adherirse o colarse a una apelación ya interpuesta, se enmarca no solo en los fundamentos, sino también en los elementos probatorios que sostiene el apelante principal. Importante. Aún así, no se adhiera si los efectos serían, si los elementos que se consideran serían genéricos y que también le alcanza al no apelante, se beneficiará. Más aún si al haberse adherido de manera formal está haciendo el reclamo mediante un reclamo anterior para ser beneficiado
con el resultado de la revisión de la resolución impugnada. Y el otro elemento es el desistimiento. Quien haya impugnado una resolución puede desistir del recurso ya planteado sin que esto represente un perjuicio para los demás recurrentes, para quien se haya adherido o para el mismo apelante. Teniendo como única consecuencia para el apelante que desiste del recurso, que pueda responder el pago de la costa que le pueda imponer el tribunal de alzada. Bueno, eso en sentido de del marco general, ¿sí? del aspecto normativo en general respecto a los recursos. Podríamos señalar algunas otras características, condiciones, pero el tiempo creo que no nos va, por lo menos no sé cómo estamos de hora, para poder por lo menos abordar el primer recurso o dependiendo del tiempo que disponemos. Media hora más, querido doctor. Avanzaremos entonces un poco más respecto al recurso de reposición para que no se nos vaya la hora. ¿Y qué entendemos por el recurso de reposición? Este es un mecanismo procesal de impugnación que tiene como finalidad, fundamentalmente, lograr que sea revisada un decreto o una providencia por la misma autoridad judicial que la emitió, para que ésta sea modificada o, en su defecto, o en caso contrario, sea dejada sin efecto. Y algunos doctrinarios del derecho consideran que este recurso de reposición eh, lo consideran como un remedio procesal que tiende a corregir una anomalía procesal por el mismo órgano jurisdiccional o judicial que la dictó o la efectuó en el curso del proceso. Es decir, que en ejercicio de la misma facultad de decidir, en la misma jurisdicción, deja sin efecto, modifica o confirma una resolución. Por eso es que se considera que el recurso de reposición tiene lugar contra las providencias a efecto de que el mismo juez que la haya dictado pueda revocar por contrario imperio y mediante el cual se evitan dilaciones y gastos de una segunda instancia tratándose de providencias dictadas dentro de un procedimiento para resolver cuestiones accesorias. Entonces podríamos decir que este recurso de reposición tiende a la reparación de errores que no afectan el fondo del proceso y solo atañen cuestiones de mero trámite, para que la misma autoridad judicial, quien emitió, ante la evidencia o la constancia de su equivocación o de su omisión, modifique o deje sin efecto
la providencia que afecta al recurrente. Le pido un minutito, ahorita me esperan y ahorita me aguardan un minutito, por favor.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, ¿se me escucha? Perfecto, bien, gracias. Va a disculpar, se me cruzó un inconveniente. Ahora, continuamos. Eh, Estábamos señalando la característica del recurso de reposición y decíamos que su naturaleza de este recurso de reposición es que tiende a la reparación de errores que no afecten el fondo del proceso, es decir, que solo atañen cuestiones de mero trámite, para que la misma autoridad que la dictó, que emitió la resolución, sea quien eh, consciente o evidenciado su equivocación, su error, modifique o deje sin efecto la resolución, la providencia que le afecte al recurrente. Eh, si bien la, la naturaleza de la impugnación en su sentido genérico consiste en que el derecho a recurrir constituye el ejercicio, ese ejercicio se constituye en que una autoridad superior revise los actos procesales del juez inferior, del juez alto. Sin embargo, en el caso del recurso de reposición, es una excepción a esa regla o a esa generalidad de la naturaleza de las impugnaciones, porque no va a ser resuelto por un tribunal de alzada o por un superior en grado, sino que va a ser primero ante la misma autoridad, como es la regla general, se va a interponer ante la misma autoridad, pero va a ser, se va a interponer ante la misma autoridad que la dictó, pero va a ser la misma autoridad que la dictó la que va a resolver. Ahora, la razón de esta forma de tramitarse este recurso de reposición se debe a la eh, mínima cuantía del error que es posible reparar a través de este recurso de reposición. Eh, por lo que al ser llevado a un tribunal superior para pretender reparar el supuesto daño o el agravio que se sufre a partir del contenido de la resolución o de la decisión judicial, es decir, el trámite que significaría llevar ante un tribunal superior, ante un tribunal de alzada, para poder examinar o revisar la resolución que contiene la decisión que me está generando el agravio, va a significar el mayor vulneración por lo tardío o engrosar en demasía la carga procesal ya existente en los tribunales, por lo que terminaría dilatando el proceso y además caería en un excesivo ritualismo y rigorísimo trámite procesal. Ahí es que el artículo 401 del procedimiento penal establece que el recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite. Establece una condición, es decir, la naturaleza de este recurso respecto a qué resolución judicial alcanza. ¿Con qué finalidad? A fin de que sea el mismo juez o tribunal, advertido de su error, modifique o revoque. Esto va en concordancia con la sentencia constitucional 025-2021-S2, que ha establecido que el recurso de reposición procede solamente contra las providencias de mero trámite a fin de que el juez o tribunal, advertido de su error, modifique o revoque. Es decir, que la naturaleza de este recurso es la protección inmediata de los derechos afectados
por una decisión judicial. Respondiendo a los principios de economía procesal y celeridad, fíjense que hay dos elementos fundamentales por el cual hace la excepción a la regla de la naturaleza de las impugnaciones. El principio de economía y el principio de celeridad. Señala también esta sentencia constitucional, la 025-2021 S2, que debe aclararse que el trámite sencillo e inmediato porque no tiene sustanciación. La misma autoridad que hubiese dictado la resolución de oficio o a petición de parte advertido del error puede subsanar, modificar o en su caso revocar. Por otra parte, la sentencia, la 1060-2019-S4, respecto a este recurso de reposición, estableció que este medio de impugnación procede contra los decretos de mero trámite donde no se aplica el derecho material o sustantivo, ni se decide sobre la estimación o desestimación de la protección, sino contra aquellas providencias que deciden simplemente el desarrollo del proceso. Es decir, que el mismo juez o tribunal, cuando corresponde, revoca o deja sin efecto el auto impugnado. Considerando que la naturaleza de este recurso es la protección inmediata de los derechos afectados por una decisión judicial, respondiendo al principio de economía procesal y de celeridad, el trámite debe ser sencillo e inmediato porque no tiene sustanciación conforme ha establecido el 402 del procedimiento penal, que señala que este recurso se interpondrá de manera fundamentalmente por escrito dentro de las 24 horas de notificada con la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en audiencia. Que este juez o tribunal debe resolver sin sustanciación en el plazo de 24 horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia sin recurso ulterior. Para poder entender respecto a la procedencia, considerando de que al ser una impugnación muy, muy ligera, muy flexible o muy directa y además muy inmediata, delimita respecto a qué resolución judicial se interpone y ahí establece el 401 cuando refiere que el recurso de reposición procede únicamente contra las providencias. Para ello debemos ver qué es una providencia o un decreto de mero trámite. El artículo 123 del procedimiento penal ha establecido que la providencia se caracteriza por resolver temas netamente procesales que no afectan ni influyen sobre el fondo del proceso, por lo que al resolver temas que no gozan de vital trascendencia o que no revisten importancia para el proceso, no es necesario que estas resoluciones sean fundamentadas. Hay que considerar que en la práctica las providencias o estos decretos son resoluciones de mínima extensión y que la mayoría de las veces contienen sucintamente la decisión judicial y no el fundamento de la decisión judicial, es decir, no la razón de la decisión, sino la decisión en concreto. Como por decir, ante una solicitud de copias legalizadas,
una decisión judicial de procédase con la solicitud. Entonces, no hay un fundamento por el cual, sino simplemente el impulso o conllevar o acompañar la tramitación del proceso mediante estas decisiones judiciales, que no van al fondo del proceso, sino simplemente ayudan al curso de la tramitación del proceso. El 402, cuando habla del trámite y la resolución, establece dos formas de trámite. Cuando la decisión judicial ha sido escriturada, debe interponerse este recurso de reposición también de manera escrita dentro de las 24 horas desde que toma conocimiento de esta resolución. Resolución en su sentido general, porque concretamente es una providencia o un decreto de mero trámite. Y que cuando la decisión o la resolución ha sido dictada de manera verbal en audiencia, debe ser interpuesto de manera inmediata en la misma audiencia. Y ahí establece el trámite. Ahora, la resolución debe ser igual de manera inmediata, sin sustanciación, en el plazo de 24 horas para el caso de que se haya interpuesto de manera escriturada y de manera inmediata en la misma audiencia, es decir, en el mismo acto procesal, si se ha interpuesto también de manera verbal ante la resolución que también fue dictada de manera verbal. Es decir, las dos modalidades de interposición de recursos. La primera, que es la verbal, que está reservada para las audiencias en desarrollo, es decir, en la que la parte que se considera afectada por una providencia, por decir ejemplo de un señalamiento de audiencia, en el mismo momento la parte que se considera afectada de manera inmediata y de manera oral, verbal, debe plantear el recurso de reposición. Primero, respecto a la procedencia que le faculta el 401 y aplicando el trámite que establece el 402 para que solicite la modificación de lo dispuesto mediante esta providencia dictada también de manera verbal en audiencia, ya sea para que se modifique o se deje sin efecto. La segunda modalidad que señalamos es la escriturada, que establece un plazo de 24 horas a partir de la notificación con esta providencia o con este decreto. Es decir, a partir del conocimiento de la resolución que nos está causando un agravio o del cual no estamos conformes para que se modifique, se subsane, se corrija o se deje sin efecto. Y esto sustentado en que la decisión sea errónea o atente a los derechos, al derecho de la parte. Y obviamente la autoridad judicial debería resolver en la misma forma. Escriturado, si ha sido presentado de manera escrita, y en audiencia, de manera inmediata, resolver si ha sido presentado de manera verbal. Ahora hay un elemento fundamental que no prevé la norma. Ante esta nueva resolución que dicte el
autoridad judicial resolviendo el recurso de reposición, si nos sentimos nuevamente agraviados porque no se modificó o no se dejó sin efecto la resolución de la cual nos estaba generando agravio, ¿qué recurso podemos interponer? Y ahí pareciera ser como que nos faculta la apelación incidental, de ninguna manera la apelación restringida y mucho menos el de casación. No podrían ser vías posibles que le den continuidad al reclamo que ya hemos realizado mediante un recurso de reposición. Primero, porque no lo establece la normativa. Y segundo, porque no se adecuarían a los presupuestos necesarios para la activación de estos recursos que establece la misma norma. Y como que tendría que entenderse de que el no haber un mecanismo para legal o idóneo para poder continuar el reclamo, se entendería por haberse agotado la vía y quedaría habilitado para poder interponer o acudir a la instancia o a la jurisdicción constitucional mediante el amparo constitucional o la acción de libertad. Y en caso de ser necesario, por advertirse las vulneraciones contenidas en la providencia. Y si bien no está establecida de manera expresa en la normativa, pero al menos la sentencia constitucional 094-2021-S3 ha establecido o ha sentado jurisprudencia que queda habilitado para poder interponer el recurso o la acción constitucional de amparo constitucional en esta vía extraordinaria constitucional cuando no ha sido atendido oportunamente o de manera idónea el reclamo mediante el recurso de reposición. Eso fundamentalmente respecto al recurso de reposición. No sé si nos da aún tiempo para poder continuar al de la apelación incidental. ¿Cómo estamos de tiempo? Querido doctor, tendríamos que dejarlo para mañana, en visto que también hay una fase de preguntas al finalizar cada taller. ¿Me escucha, doctor? Hola, hola. Lo escucho, lo escucho. Sí, le decía para el día de mañana que lo dejaríamos por el tema de que hay una fase de preguntas de 10 minutos. Allá, Si perfecto. alguien quiere hacer una pregunta sobre el recurso de reposición o los recursos de impugnación de manera general, también puede usar el micrófono o el chat también. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Doctor, tengo una preguntita. Claro que sí. Doctorazo, en caso, digamos, bueno, al final usted ya tocó el tema este cuando, digamos, uno plantea la reposición y, bueno, el juez no da curso y no revoca su decisión y, bueno, la confirma. Entonces, ¿qué sucede, doctor, digamos, cuando se plantea, bueno, esta reposición, por decir, por un defecto que uno lo considera absoluto?
y el juez no da curso. Entonces, al no darme curso, eh, se me abre la vía constitucional a mí o tengo que hacer una reserva, eh, me reservo el derecho a apelar, por decir, ahí al instante, porque en caso que yo tal vez no diga nada, no opera, digamos, tal vez la convalidación. Es mi consulta. Excelente pregunta, doctor Gustavo, si no me equivoco. Doctor Gustavo, creo que no. Sí, doctor, así es. Bien, a ver, me corrige si no entendí correctamente. Me decía de que qué pasaría o cuál sería la circunstancia en el caso de haberse interpuesto el recurso de reposición y de mantenerse la resolución, es decir, de confirmarse pese a que el recurrente, mediante este recurso de reposición, ha advertido un error eh, Por defecto absoluto, doctor. por un defecto absoluto y en consecuencia, al mantenerse o confirmarse la resolución, sigue el agravio y se estaría vulnerando el derecho. Entonces, y bueno, deja entrever de que si es correcto acudir a la vía constitucional o hacer la reserva de apelación. Y ahí, y en realidad es una excelente pregunta porque tenemos que separar dos cosas. Primero, la etapa procesal y segundo, el tipo de resolución judicial. Si nos encontramos en etapa preliminar y hasta la preparatoria, no hemos ingresado todavía a la etapa de juicio, al interponerse un recurso de reposición, eh, el, habría que considerar de que primero no hay una limitación al menos la norma de manera expresa no prohíbe no acudir en la misma vía de la apelación, es decir, considerando la apelación incidental en sus 11 causales que establece el 403, cuando se refiere a resoluciones que resuelvan salidas alternativas, medidas cautelares, beneficios, objeciones de querella, extinciones de la acción penal, modificaciones o revocatoria de ampliación de plazos en las etapas o de suspensión o extinción de pena o reparación de daños. Pero hay una, la última que establece esta 403 de la apelación incidental, que lo vamos a ver mañana. La última causal es respecto a las demás señaladas por este código. Y eso, si bien determinaría que expresamente debería estar determinado la interposición de este recurso, pero hay que considerar también de que la falta de prohibición no limita al ejercicio del derecho, por una parte. Por otra, la sentencia constitucional, la 94-2021 S3, que hacía referencia a ese rato, permitía el acudir a la vía constitucional cuando no haya otra vía o otro mecanismo idóneo para poder acudir a reclamar la modificación o el que se deje sin efecto una decisión judicial mediante la resolución que se pretende que se impugna. Pero habría que analizar concretamente en un caso concreto. Si le ponemos el aditamento de que esa resolución judicial, concretamente un decreto o una providencia,
genera un defecto absoluto, habría que ver cuál es el sentido que le da el defecto como tal, porque si es una providencia o un decreto, es sustanciación de mero trámite, es decir, le está dando curso al desarrollo del proceso. Como que eh, muy, muy difícilmente podría generar una vulneración mediante un decreto a una provincia, que no quiere decir que no haya, ¿no? Que no pueda constituirse. Es probable que sí, pero cuando se trata de darle curso a la tramitación de un proceso, muy difícilmente podría generar ahí. Sin embargo, debemos acudir a dos elementos. Y de ahí es que cuando ingresamos a esta sesión, retrocedimos un poco al ámbito constitucional y por eso es que señalaba el sistema del Estado. Cuando aplicamos la ley en el marco del sistema del Estado constitucional del derecho, no la aplicamos siempre o porque sí, la aplicamos cuando esté conforme a la Constitución en el ámbito del principio de constitucionalidad y no en el marco del principio de legalidad, porque en el marco del principio de legalidad tendríamos que aplicar la ley a ciegas. En el marco del principio de constitucionalidad no la aplicamos a ciegas, la aplicamos valorando o aplicando por medio del marco constitucional. Y entonces ahí tenemos que el 168 establece que respecto a defectos absolutos, dice de manera especial, no serán susceptibles de compensación aquellos que vulneren derechos y garantías constitucionales. Primer elemento. Segundo elemento, el 182 de la Constitución garantiza el derecho a la impugnación. ¿Qué se entiende por esta garantía de impugnación? Que toda resolución es impugnable. En consecuencia, la resolución que resuelve la reposición no puede dejar de ser impugnada. Entonces, la impugnamos mediante la apelación incidental, en tanto y en cuando estemos en la etapa preliminar o preparatoria. Ante la falta de ante la falta de se me fue el nombre exacto que se le determina, pero a falta de ley expresa, que no es otra cosa que, bueno, se me fue, pero la ley expresa, a falta de ley expresa que regule este aspecto, podríamos intentar por la apelación incidental, como también acudir a la vía constitucional, porque si no hay de manera expresa otro mecanismo idóneo para poder reclamar, pese a que el 188 dice garantiza la impugnación. Es decir, esta resolución que me está resolviendo la reposición no puede dejar de ser impugnable. Entonces, si es impugnable toda resolución, entonces ataco a la resolución. Lo ataco en la vía incidental, no la puedo atacar por la restringida porque no es una sentencia, no la puedo atacar por casación porque no deviene de un tribunal de alzada, y en consecuencia la única que me estaría ahí favoreciendo sería la apelación incidental, dependiendo del trámite que se está dando. Muy distinto que si nos encontramos ya en una etapa de juicio oral, ya no podemos cortarle el curso a la tramitación del proceso por el principio de continuidad de esta etapa. En consecuencia, ahí cabe lo que ya nos señala el colega. Tendríamos que hacer reserva del recurso para que en apelación restringida
utilizar este fundamento, porque hay que considerar que el recurso de apelación restringida, además de las dos condiciones que establece de la interposición por la inobservancia o por la errónea aplicación de la ley, condiciona la admisibilidad del recurso siempre y cuando se haya reclamado oportunamente. Y cuando habla de la oportunidad, habla a el reclamo a la ilegalidad que busca un saneamiento procesal, no a un defecto absoluto. Porque si fuera un defecto absoluto, ataca a raíz. En cambio, a un saneamiento que establece el 407 es respecto a el reclamo oportuno dentro de del marco o de la cobertura de la apelación restringida que está atacando la sentencia por cualquiera de los dos motivos que contempla la apelación restringida del 407, ya sea por la inobservancia o la errónea aplicación de la ley, cuidando de encontrarse dentro de la condición que pone para ese efecto. Es decir, cuando se fundamenta el recurso de la apelación restringida, señalándose el precepto o la norma, el precepto legal o la normativa que se haya aplicado erróneamente o se haya inobservado, haya sido producto de un defecto del procedimiento, ahí viene la condición, solo admitirá el reclamo mediante la apelación restringida, evidenciándose o demostrándose el reclamo oportuno o buscando este saneamiento. Es decir, cuando se haya hecho la reserva de este recurso en la tramitación necesariamente de juicio, porque ahí no podría cortarse la tramitación. Y ese mismo 407, cuando condiciona, le da todavía un salvavidas y le dice, ya si te olvidaste a reclamar oportunamente, salvo que ese sea un defecto absoluto. Y entonces retrocedemos al 168. Dice, el 168 de otra manera nos dice, ya si te olvidaste o no lo pudiste reclamar oportunamente, pese a que no lo reclamaste, ahí no aplica el principio de convalidación. ¿Por qué? Porque de manera expresa dice, no serán susceptibles de convalidación aquellos que vulneren derechos y garantías condicionales. Entonces, no puede ingresarse dentro del reconocimiento de convalidar un derecho o convalidar un defecto que me genera una vulneración al derecho. Porque de lo contrario se estaría reconociendo de que las personas estarían facultadas para poder expresar una negación propia a un derecho, lo que es contrario al mandato constitucional. No puede renunciarse al derecho fundamental. En ese sentido, respecto a la pregunta que realizaba el doctor Gustavo, tendríamos esos dos caminos. Si bien expresamente no está en la norma, podríamos acudir porque ya estaría la, la resolución, lo resuelto, para no ser redundante, lo resuelto en la reposición, ya no es una resolución de mero trámite, ya es ya es un auto. Y esa resolución sí va a ser impugnable. La impugnamos en la vía ordinaria, el único recurso semejante podría ser la apelación incidental, porque de lleno no entramos a la restringida ni a la de casación. Entonces, la única que podríamos tener cobertura, podríamos acudir por la incidental.
a menos que nos encontramos en el estadio del juicio oral para que poder hacer la reserva y ahí nos vamos de llano a la apelación recibida. O por lo otro, al amparo de la 094-2021 S3, acudir a la vía constitucional, toda vez que expresamente la norma no le establece un procedimiento para poder reclamar. Y en consecuencia, si no establece un procedimiento para reclamar, se estaría determinando como haberse agotado la instancia. Al agotarse la instancia en la vía ordinaria, no queda otro camino que acudir a la instancia o a la jurisdicción constitucional para que mediante el amparo pueda tutelarse ese supuesto derecho que considera vulnerado a partir de ese defecto absoluto que se prende, es de ese defecto absoluto que se reclama. Pero ahí además podría considerarse otro aspecto. Si la resolución que me resuelve la reposición considero que me está generando un agravio sustancial, entonces me apertura a salirme dentro de los recursos y me habilita a poder reclamar ahora de fondo el defecto, reclamarlo mediante la nulidad, y la nulidad obviamente en la vía incidental, ya sea que me encuentre en la etapa inicial de la preliminar o la preparatoria, para poder reclamar la nulidad del acto procesal, claro, cumpliendo las condiciones que ha establecido el Tribunal Constitucional, mediante la oportunidad, la no convalidación, la reserva legal, ese era el elemento que no nos acordábamos hace rato, la reserva legal es la ley expresa, ¿sí? Debe estar prevista en la norma, y finalmente la determinación del agravio y la demostración de que no hay otro mecanismo idóneo o regular o ordinario por donde acudir para reclamar este derecho, y en consecuencia, al ser insubsanable, porque el agravio sería concreto, determinado, real, entonces debe castigarse con la nulidad. Y con la nulidad retrotraeríamos hasta donde pretendíamos el reclamo mediante la reposición. Y eso, de acuerdo al 314, nos faculta la interposición por la causal sobreviviente en cualquier momento de que se toma conocimiento de este acto procesal defectuoso. Eso, doctor Gustavo. Gracias, doctor, por la aclaración. ¿Por qué, doctor? Bien, hemos concluido el taller de hoy ya que se han agotado el tiempo de las preguntas. Muchas gracias, doctor Guille, por el tiempo de capacitación que nos ha dado el día de hoy. Y estaremos terminando el día de mañana entonces con los recursos faltantes. Bien, gracias, creo, doctor Cristian. Esperamos mañana avanzar un poquito más rápido. El tiempo no nos ha acompañado, ¿no? Se nos ha disparado más de lo que pretendíamos, pero en fin, consideraba oportuno poder repasar un poco las bases de lo que es las normas o las reglas generales de la impugnación, ya entrar de lleno a los recursos, y que mañana abordaremos los recursos restantes. Y bien, esperamos que pueda ser de utilidad. Y si hubiera alguna duda, mañana igual la tratamos de ver. Y bien, eso sería por hoy. Bien, muy buenas noches a todos. Nos encontramos el día de mañana. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches, doctor.